Saludamos a esta hora de la mañana al ex vicepresidente de la República, economista Otto Sonnenholders, con quien vamos a compartir los próximos minutos. Buen día, señor Sonnenholders. Orlando Murillo lo saluda. Orlando, un gusto saludarte, Orlando, a los tiempos, a tus órdenes. Sí, quisiera tener de usted, y aprovechando su experiencia, su paso por la vicepresidencia de la República, ¿cuál es la lectura que tiene respecto a la coyuntura de la política actual? Sin dejar de observar que se tira y ala entre el Ejecutivo y el Legislativo, ha sido de toda la vida en nuestra democracia. Pero el informe Pandora, que busca la destitución del presidente según se ha afirmado, y no tiene indicios de elementos contundentes, ¿qué reflexión le trae? ¿Conllevará una muerte cruzada o se impondrá la teoría de la convulsión social para destituir al mandatario? ¿Cómo usted lo analiza? Buenos días, Orlando, y a través tuyo a todas las personas que se conectan. A ver, efectivamente, siempre ha habido una suerte de tira y jala entre Ejecutivo y Legislativo. En alguna forma es la necesidad de los pesos y los contrapesos para que la democracia funcione en equilibrio. El problema está cuando en vez de equilibrio esto se convierte en berrinche y bochinche. Creo que el gobierno también muy pronto se quedó muy solo. En alguna forma, ese arranque del legislativo, la elección de autoridades, hizo que el gobierno de entrada pierda a su aliado electoral, que es el Partido Social Cristiano, y que luego busque una alianza con Pachacuti, que siempre, y esto es histórico en el Ecuador, Pachacuti siempre es una fuerza política impredecible, ¿no? Y que funciona sin un liderazgo definido. Y eso significa que puede pasar cualquier cosa con Pachacuti. Y hoy hace mayoría básicamente con parte de Pachacuti, con algunos independientes, con la izquierda democrática, y tuviesen más facilidad si tuviesen al Partido Social. El socialismo del siglo XXI, el correísmo, quiso introducir un informe para generar ellos causos y problemas en la sociedad, digamos, convulsión es el término. Pero me parece que eso no se ha dado en el Ecuador, es decir, no existe mayor preocupación por este tema de Pandora Papers. Yo no quiero decir que el tema sea menor, ojo, me parece que el tema amerita ser investigado sin prejuicios políticos, sin intenciones golpistas, necesita ser investigado técnica y profesionalmente, porque de ser cierto no es una acusación menor, pero me parece que la investigación que se ha presentado no cumple, en mi opinión personal, por supuesto, no cumple con ese requisito de mostrar que ha habido algún tipo de incumplimiento. Es mi opinión. Aquí nadie discute que el presidente tuvo activos en paraísos fiscales. La discusión debe de ser si se desvinculó de ellos a tiempo para ser candidato. Y me parece que hasta ahora no se ha probado lo contrario. Orlando, por ende, ese informe ha perdido peso por sí solo. Si tuviesen otros elementos, si tuviesen digamos, otra información adicional que agregar a este informe, las cosas podrían cambiar porque la ley es para todos, la ley es para el presidente de la República también, Orlando. Pero de momento me parece a mí que no tiene peso ese informe. Aterricemos al plano del Ejecutivo, porque también luego tengo una inquietud respecto de otros poderes del Estado. Luego de la vacunación, una decisión muy positiva para la sociedad ecuatoriana, se comenzó a dibujar un auténtico gobierno donde la contradicción entre lo ofrecido en campaña y lo real en el ejercicio de poder se comenzó a develar. Por ejemplo, no se envió una reforma tributaria que se dijo que la misma noche de la posesión se le iba a hacer, y se termina con proyectos donde la carga impositiva sigue sin disminuir el peso, sigue para la clase media y para la gran población y el sector empresarial, sin disminuir el peso que significa el gasto burocrático. Usted, cuando asumió la vicepresidencia, disminuyó personal en la vicepresidencia. ¿Cuánto cuesta en realidad, en términos políticos, disminuir una burocracia que en términos de salud no es positiva para la población ecuatoriana, en términos de educación tampoco, en términos de seguridad social a nivel policial tampoco lo es, porque vea lo que estamos viviendo, incluyendo las cárceles donde se sigue dando bala, y un factor militar que tampoco nos trae seguridad? Mire lo que ocurrió en Montecristi con el radar. ¿Cuál es su visión sobre estos temas? Pero Orlando, usted sabe que yo creo en la austeridad. A mí me parece penoso y lamento que hay personas que quieran denostar ese término. Para mí la austeridad es una forma de vida. Se trata de respetar los recursos, más aún cuando son ajenos, peor cuando son públicos. Se trata de cuidar cada centavo y de no malgastarlo.
Hay quienes quieren decir que la austeridad es la reducción de servicios, el mal servicio público. Es todo lo contrario. Es dejar de gastar en lo que no se necesita para tomar esos recursos y ponerlos al servicio de quienes realmente lo necesitan. Eso es la austeridad. Y fue lo que yo hice. Reduje significativamente el gasto en la vicepresidencia de la República, en un 40% aproximadamente. De 50 vehículos que habían, dejamos 12, que eran los que se necesitaban. De 210 o 220 personas quedó aproximadamente la mitad, que era lo que se necesitaba. No se trata de dejar a la gente en el desempleo, se trata que en vez de tener 40 choferes que no hacían nada, a ver si contratábamos con esos sueldos 40 enfermeras. No sé si me explico, Orlando, de eso se trata más bien. Y así mismo, pues yo viajaba, como usted conoce, en vuelo comercial, en clase económica, cuidaba mucho los recursos que habían sido puestos bajo mi responsabilidad en la vicepresidencia de la República. Ahora, esa institución, la vicepresidencia, es una institución pequeña, cuyo efecto en términos presupuestarios es totalmente marginal para el Estado ecuatoriano. Sin embargo, es una institución muy simbólica. Yo lo hacía tratando de hacer que esto sea ejemplo para que los demás también lo hagan. ¿Es posible? ¿Hay mucho por corregir? Sí. No es la única solución, Orlando. Se necesita otro tipo de decisiones que no necesariamente son populares, pero que son correctas. La revisión de los subsidios es básico para que el país pueda encontrar equilibrio fiscal. Y esto quiere decir no solo dejar de gastar en subsidios, sino buscar compensaciones claras para las personas afectadas por esta decisión, que pueden ser inclusive mayores al perjuicio que se cause al retirar los subsidios. Porque poca gente sabe que de cada $4 invertidos en subsidios a los combustibles fósiles en el Ecuador, 3, escúchese bien, 3 de cada $4 van a los bolsillos de las personas que más tienen, sin contar el contrabando, el narcotráfico. No, le hablo nomás del consumo normal. 3 de cada $4 que se invierten en combustibles fósiles, el subsidio, van a los bolsillos de quienes más tienen. Los 2 quintiles más ricos de la población consumen el 75% de los subsidios. Entonces, es una política social regresiva, porque estás dando recursos públicos a quien tiene, cuando los recursos públicos deben de irse enfocando directamente a quien necesita. Y eso es lo que hay que cambiar. Ahora, si 3 de cada 4 está yendo al que más tiene, eso significa que 1 de cada $4 está yendo al que realmente necesita. ¿Qué tal, Orlando, si hacemos que 2 de cada $4 vayan al que necesita, pero con otras políticas de compensación? Yo he hablado de transporte público gratuito para los estudiantes, por ejemplo. He hablado de fondos de desarrollo rural para poder tecnificar mejor el campo, para tener recursos para las vías secundarias de la ruralidad del Ecuador, para poder desarrollar programas de riego y generar verdadero desarrollo en la ruralidad. Pero si mantenemos esta política pública, como está planteando el movimiento indígena con mucha insistencia, sí, yo sé que es popular lo que ellos plantean, porque la gente cree que es una suerte de derecho, pero no es compatible con la necesidad que tiene el Ecuador de cambiar el modelo para salir adelante, porque ahí está la plata, Orlando, que podríamos redestinar para el verdadero desarrollo del país. Yo invito a los líderes sociales, sindicales, gremiales, a dejar de hacer lo mismo que hemos hecho durante 40 años, a dejar de insistir en que repitamos lo que no ha funcionado, Orlando, y más bien repensemos las cosas para ver si definitivamente cambiamos para bien el destino de la gente que más necesita. ¿Qué tal si esos recursos que se dejan de gastar en los subsidios se siguen invirtiendo, como insistí yo en su momento durante la pandemia, en incrementar los beneficiarios del bono de desarrollo humano? Poca gente sabe que con la eliminación de los subsidios en ese tiempo se duplicó la base de beneficiarios de bono de desarrollo humano en el momento más duro de la pandemia, cuando la gente, usted sabe, Orlando, por la imposibilidad de salir a trabajar, estaba en riesgo de morir de hambre. Pero eso, la plata no crece en los árboles ni cae del cielo. Aquí hay una cantidad limitada de recursos y lo que tienes que tratar de hacer es reorientarlos, sin dejar de desconocer y de reconocer, el impacto que tiene esta decisión en los sectores que hay que ir a compensar directamente con excesos. Es decir, darles más de lo que estaban recibiendo, porque alcanza, Orlando, si se hacen bien las cosas, alcanza. Pero parece ser que el tema subsidio no solamente conlleva la solicitud y la posición del sector indígena a través de la CONAIE, ayer lo reiteraron. También la semana anterior, la izquierda democrática... Mira, a mí me parece penoso y vergonzoso que no se repiense este tema. Yo le hago una pregunta: ¿cuál es el argumento a favor de mantener como están los subsidios a los combustibles? Insisto,
Yo lo que digo es que hay que hablar de compensaciones claras, contundentes, que significan un cambio en la dinámica económica del Ecuador en beneficio de los más pobres y no mantener lo que no sirve. Si los subsidios a los combustibles fósiles fuesen una herramienta eficaz en la lucha contra la pobreza, Orlando, Venezuela fuese el país con menos pobres de América Latina. No es que el galón de diésel vale 5 centavos. Es decir, si fuese una política social efectiva, no hubiese pobreza en Venezuela. Pero resulta que es el país con más pobreza de América Latina y posiblemente uno de los países con más pobres en el mundo, ¿verdad? Si los subsidios fuesen una herramienta práctica, útil, en contra de la inflación, no hubiese inflación en Venezuela, pues Orlando. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Y cuál es el país con más inflación de América Latina y del mundo? Venezuela. Entonces ya sabemos que es una herramienta fracasada en la lucha contra la inequidad y la pobreza. Es la política social en la que más dinero invierte el Ecuador, 4.000 millones al año en promedio, Orlando. Imagínense usted, 4.000 millones al año, más de lo que se invierte, por ejemplo, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 3 o 4 veces más de lo que se ha invertido históricamente en educación y salud. No hubiese sido el Ecuador un mejor país si esos recursos se hubiesen invertido adecuadamente en educación, salud y seguridad. Digo yo, Orlando, no sé, me suena lógico. Quizás yo destaco su coherencia, economista Otto Sonnenholzner, porque en cambio el ex vicepresidente Rafael Correa, que aquí defendía los subsidios, en cambio le aconsejaba al señor Maduro en Venezuela para que los elimine. Y en ese plano están también hoy sus seguidores. 2 días antes de venir a incendiar al Ecuador en octubre, pues no, del 2019. Así es. Una vergüenza. Pues no le dice el señor Maduro en una entrevista, señor Maduro, la solución es eliminar los subsidios, y aquí en el Ecuador nunca se atrevió. ¿Por qué no se atreven, Orlando? Y ahora sí le voy a ser totalmente franco. Los políticos no se atreven porque andan pensando en su capital político. Creen que el capital político es para tenerlo en un marco así, bien bonito, así como tengo la foto. Ajá. Para tenerlo en un marco y contemplarlo como si fuese un diploma. No, capital político está para usarse en beneficio de los ecuatorianos que necesitan que las cosas cambien. No para mantener las cosas como están si no han funcionado. Si en 40 años de esa política, Orlando, ¿usted cree que alguien ha salido de la pobreza gracias a esa política en 40 años? Nadie. Lo único que estamos haciendo es incrementando la inequidad. Oiga, así no sea para lograr equilibrio fiscal. Piensen mejor cómo se pueden invertir esos 4.000 millones de dólares en beneficio de la gente. Así sea que el Estado no coja ni siquiera 1.000 para lograr equilibrar sus finanzas públicas, que es importante también. Pero yo prefiero 1000 veces no utilizar esa herramienta para equilibrio fiscal, pero sí redirigirla en verdadero desarrollo, en que cuando alguien vaya a un hospital realmente lo atiendan y le den las medicinas que le hacen falta, en que cuando mi hijo va a una escuela pública realmente reciba una educación que le permita ser un ciudadano que progrese en su vida, que salga adelante, ¿verdad? En que cuando emprendo algo en el agro, cuento con el respaldo, el crédito con baja tasa, el riego, la tecnificación, los caminos vecinales, pero todo eso, en que el Ecuador complete su infraestructura básica sanitaria, un país sin tratamiento de agua servida, sin agua potable, y cree el país, y creen los líderes sociales de este país, que es prioridad subsidiar combustibles fósiles cuando el mundo está yendo al otro lado. Así es. No, la prioridad es tener conciencia de que los recursos son escasos y tratar de reubicar los que estamos usando mal y ponerlos al servicio de la gente. Pero les da terror decir lo que yo estoy diciendo, así que lo vengo diciendo desde el 2019, desde el 2018 realmente que entré en la vicepresidencia, porque se hizo la primera revisión de subsidios. Con valentía, sin temor, porque la gente sabe que es la verdad, dispuesto a jugármela porque el Ecuador cambie para bien. Nadie lo hace, les da terror, porque tienen miedo, insisto, a perder popularidad, aceptación. Pero para eso uno no se mete en política. Si usted se mete en política para que lo aplaudan, está en la actividad equivocada, Orlando. Vaya, coja clases de canto, de piano y hágase artista si quiere aplausos. Pero si quiere realmente jugarse por su país y hacer las cosas bien, tiene que tomar decisiones difíciles que a la larga van a pagar en beneficio de la gente. Veremos qué pasa con esto el tema del combustible, porque el presidente Lasso ya les anticipó a los de la CONAIE que él tendría que analizar porque no quiere cambiar la eliminación y mantener las cosas como están. Pero ahí viene otra situación. Creo que el error del gobierno es no hablar de las compensaciones, Orlando. Ese es el error del gobierno. Hablar solo de eliminar el subsidio y no hablar de las compensaciones. Ese es el error. Ahí está el error, porque también, además, el otro error que vemos es que sigue sangrándose a la población ecuatoriana, a la clase media, y también al sector empresarial.
La reforma tributaria que se envía le va a sacar más recursos a la clase media y al sector empresarial le va a dejar sin el recurso para poder dinamizar la economía, mientras que el Estado disminuye en un 40%, por ejemplo, a nivel presupuestario, la inversión que tiene que hacer para dinamizar la economía. Son más de 800 millones que en el presupuesto se han disminuido en este sentido. ¿Cómo también analiza eso? Porque vemos que no hay la coherencia que se requiere por parte del Ejecutivo. Exige a los ecuatorianos, pero a nivel de burocracia mantiene una burocracia adiposa. Mira, Orlando, yo soy partidario de que primero hay que corregir lo que está mal, y si no se ha corregido, no podemos entrar a abrir otro frente. No sé si me explico. Es decir, primero hay que revisar bien la ineficiencia del Estado en cuanto a sus servicios y su gasto. Hay que revisar bien la mala orientación de recursos públicos, como lo que hemos hablado respecto a los subsidios, ¿verdad? Hay que revisar bien la evasión fiscal. Y una vez que revisas esos elementos, haces tus cuentas y dices, ok, esta va a ser la diferencia que nos falta para poder cumplir con las metas que tenemos para que el Ecuador sea un país de oportunidades equitativas, un país justo, ¿verdad? Y según eso, diseñar las nuevas políticas tributarias, Orlando. Hoy es complejo y es lamentable porque pareciera que estamos, digamos, lloviendo sobre mojado. Pero es lamentable tener que estar hablando de esto en el Ecuador porque estamos con necesidad de reactivación económica y mientras los países vecinos se van a reactivar al doble de la velocidad que el Ecuador, nosotros tenemos que conformarnos con la mitad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tuvimos un modelo irresponsable de administración pública que nos generó una sensación de bienestar, pero que nos dejó todas estas cuentas por pagar, todos estos desequilibrios, nos dejó en un hueco del que hoy estamos tratando de salir. Y entonces, mientras Colombia y Perú tuvieron la responsabilidad de tener reservas para este tipo de situaciones, y las pueden inyectar con contundencia desde el Estado, porque no hay reactivación sin Estado, mi querido Orlando. Pero Colombia, Perú, tienen las reservas, fueron responsables, ellos no se burlaron, como lo hizo el señor Correa, no se burlaron de la necesidad de tener fonditos, como él les decía, de forma peyorativa, ¿verdad? Y hoy tienen esos recursos, cuando se los necesitan, para ponerlos en el bolsillo de la gente y poder sacar adelante su economía. Y nosotros, con todo el respeto, Orlando, desde el 2016 somos un país que no tiene en qué caerse muerto, como se dice en la esquina. Es decir, no hay ahorro nacional, hay grandes déficits fiscales, hay exceso de gastos. Entonces, estamos en una situación distinta y entiendo que el gobierno busca alternativas en ese sentido. Yo, al igual que usted, no comparto que se cobre a quien no se le tiene que cobrar, pero sí creo que después de una pandemia tan brutal, con un efecto tan duro en la economía y en la situación socioeconómica de la gente, se necesita algún tipo de contribución. Usted estuvo en Cusín, fue invitado por el grupo que organizó este evento, y sin duda que se focalizaron entre las 13 resoluciones que se tuvieron el tema educativo. Y la pregunta va dirigida exactamente porque la clase de políticos que vemos representados en la Asamblea Nacional deja mucho que desear. Tanto que el informe con el que empecé el diálogo con usted, el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, tiene faltas de ortografía, tiene errores en su redacción. Es decir, cada vez vamos como el cangrejo a nivel parlamentario hacia atrás. ¿Qué debemos hacer como Ecuador a nivel educativo para formar gente en valores primero, para tratar de disminuir la corrupción, la inmoralidad, y segundo, para formar a un ciudadano bachiller que conozca sus obligaciones, pero también sus deberes que el Estado tiene con él, capaz de que no se desligue del tema político y sin ser político sí demande el cumplimiento de las ofertas de campaña, que hoy vemos una vez más no se están respetando? A ver, Orlando, sin duda la Asamblea siempre deja esta sensación en la ciudadanía de tener un mal rendimiento, de tener pocas bases éticas. Y claro, no quisiera generalizar porque yo sé y conozco asambleístas, tanto en el periodo anterior como el actual, que son gente decente, gente de bien, que está ahí por la motivación correcta. Pero mira, esa palabra es la clave, la motivación, más allá de la formación que es importante. La pregunta principal es, ¿qué te lleva a estar ahí? ¿Por qué quieres servir a tu país desde la Asamblea o desde el Ejecutivo? La motivación es la base de tu accionar en adelante. Porque si tú llegas
como muchos han llegado, que en campaña dicen que llegan para tratar de solucionar los problemas de la gente y apenas llegan lo primero que hacen es tratar de solucionar sus problemas personales, económicos o judiciales. Esto por más educación que tengas, pues no va a llegar a ninguna parte, no sé si me explico. O sea, llegan en busca de impunidad, llegan en busca de algún amarre, y esa gente es justamente la que hay que eliminar, la que llega con la motivación equivocada, Orlando. La educación es un desafío, posiblemente el desafío más grande que tiene el país, y no se cambia solo mejorando las infraestructuras y pintando escuelas y haciendo bonitos edificios, no. Eso ayuda marginalmente. El principal problema de la educación es que hay que cambiar el modelo pedagógico del Ecuador. Desde hace más de un siglo, el Ecuador no ha tenido un intento claro de tener un modelo pedagógico. Si usted revisa, lo hizo, si usted quiere, García Moreno, ¿no? De la mano de los jesuitas en su momento. Este es un Estado laico y ese camino ya no sería el camino viable. Pero se necesita una decisión similar. Escoger o diseñar un modelo que sepamos que funciona, que sea aplicable a nuestro país y ponerlo en marcha en todo el sistema público de educación. Ese modelo tiene que incluir formación en valores, tiene que incluir capacidad de resolución de problemas, tiene que incluir el desarrollo del pensamiento crítico. Esa es la educación moderna, no la educación memorística, no el adoctrinamiento que quisieron implementar en el Ecuador. Adoctrinar es entrenar. Usted entrena a una mascota, no a un niño. A un niño usted le enseña y le da todas las herramientas para que sea una persona que por sí mismo pueda salir adelante. Pero eso no está ocurriendo lamentablemente en nuestro sistema educativo y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene el país, que insisto, de hacerse, dará sus frutos en 2 décadas por lo menos, Orlando, pero alguien tiene que empezar. De acuerdo, toda esta experiencia acumulada por su paso por la Vicepresidencia de la República, esa visión que usted tiene del Ecuador y esa coherencia que es difícil a veces encontrar en el segmento político, ¿la seguirá exponiendo Otto Sennenholders al país desde algún cargo público de elección popular? Bueno, Orlando, ahora la estamos exponiendo gracias a que usted ha tenido la gentileza de invitarme, al igual que lo hago de forma permanente en diálogos, no solo con UCIN, sino con decenas de reuniones que tengo casi semanalmente. Ayer estuve, de hecho, en una de ellas, y en todo el país. Yo sigo activo, haciendo o participando en la opinión pública, sigo activo, tratando de unir al país por objetivos, para que se deje de dividir por ideologías. Y si algún día, Orlando, yo no creo que es momento para esa decisión, pero si algún día se repite la oportunidad de servir a mi país desde algún lugar, pues en lo público será un honor. Por el momento yo he vuelto a mi trabajo en lo privado, en lo que siempre me he dedicado: construcción, agricultura, comercio, algo de comunicación, aunque no he vuelto a la radio, que es donde nos conocimos hace tiempo. Y bueno, en eso estoy, Orlando. Además, sí, empecé la construcción de un proyecto político, no para mí, no necesariamente para que yo sea candidato a nada, sino para el país. Insisto, para que el país tenga objetivos claros y una opción que deje de lado el berrinche y el bochinche y que le brinde a los ecuatorianos una oportunidad de ver un futuro mejor. En eso estoy, Orlando, desde hace más de un año y claro, quizás no con la intensidad que quisiera porque tengo mis otras obligaciones, pero lo sigo haciendo. Cuente con nuestro apoyo y nuestro aporte sin duda también para que esa edificación que usted y también este programa queremos para los ecuatorianos, educación, participación y ser parte de las decisiones que se tomen desde el poder y tener gente joven como usted con visión de país tratando de cambiar esta realidad, no solamente cambiando presidentes, que eso no nos trae nada, la pobreza sigue, se ha incrementado y lamentablemente hay que superarlo aquello. Lo dejo con su salud despedida. Gracias. Economista. Gracias, Orlando. Yo siempre he creído que la pandemia, que tan dura fue, sobre todo acá en Guayaquil, debe de ser esa razón por la cual los ecuatorianos veamos la obligación que tenemos, la necesidad que tenemos de trabajar juntos, de dejar de lado, insisto, esas broncas innecesarias, esa actitud típica de la política bronquera, peleona, y tratar de enfocarnos más en esos objetivos que nos unen, que son claros y tienen que ver con brindar un ambiente de igualdad de oportunidades, de equidad a todos a través de una educación, salud y seguridad de calidad, de primer orden, al servicio de los que más necesitan. Nada más, Orlando. El resto, créame, todo lo demás podemos discutir después, pero hasta que no resolvamos eso, todo lo demás puede esperar. Gracias, Orlando. Un abrazo. Saludos. A usted por su tiempo y su respuesta aquí en este diálogo en OMC Noticias.